habilidades que usted piensa que no tiene, pero que sí tiene, porque todos tenemos habilidades, todas las personas tenemos creatividad, todas las personas tenemos un genio, que muchas de ellas, pues desafortunadamente se nos van de esta vida, de este espacio, sin haber escuchado su música. Esa música que llevamos adentro, que a veces nunca la llegamos a escuchar, que qué pena, bien lo decía el gran filósofo Emerson, Waldo Emerson de aquí de Estados Unidos, decía que la peor desgracia que le puede pasar a un ser humano no era el morir, sino el no encontrar a alguien, no encontrar algo, una persona que le pudiera ayudar a hacer todo aquello que puede llegar a ser. Y aquí, en una cita con su mejor versión, estamos nosotros exponiendo algunos preceptos, conceptos que vienen ya desde hace mucho tiempo, pues que fueron recopilados a través de entrevistas con grandes personas durante 20 años. Esas personas que lograron tener su éxito, que lograron transitar de una vida normal a una vida extraordinaria. Esos secretos que le contaron al doctor Napoleón Hill convirtieron a la ciencia del éxito, y es lo que venimos aquí con un cariño muy especial para todos ustedes, a compartir esos preceptos y no puede ser de otra manera, sino con la mejor compañía de mi copresentadora, Sandra Orozco, una gran persona que conozco desde hace mucho tiempo. Sandra, así es que, ¿cómo ves? ¿En qué nos quedamos la otra vez? Vamos a entrar a otra nueva ley, ¿no, Sandrita? Sí, vamos a entrar a la ley que sigue. Habíamos estado hablando de la fuerza cósmica. Así es. Esa fue la ley pasada. Y ahora continúa, ¿cuál, Francisco? Vamos a entrar con lo que es la alianza de inteligencia, que en inglés se le conoce como Mastermind Alliance. Y esa ley es muy importante porque el ingeniero César, ojalá que al ratito se conecte, él es una persona con mucho conocimiento, me tocó ser compañero de clases, él y yo nos certificamos con Edmundo Velasco de la Escuela Superior de Programación Neurolingüística, y él se va a conectar para también compartir un poquito de su gran conocimiento sobre todo aquello que tiene que ver con lo que es la programación neurolingüística. Pero además, César, ¿te acuerdas que te dije que había sido novio sobreviviente de una estudiante de psicología? Es muy peligroso eso. Si te pones de novio con una estudiante de psicología, todos los experimentos los va a venir a hacer contigo, esos cuestionarios, esas entrevistas, y depende de cómo contestes, que cuidado cómo contestas, porque después que vas a ser un psicópata en potencia, que vas a ser un neurótico, que bueno, y entonces él pasó todas las pruebas, así es que también vamos a tener... ¿Cómo sabe que pasó las pruebas? Porque están casados todavía. O sea, se casaron después de que se recibió la señora, que una señora finísima persona, también viene a un programa de nosotros, la vamos a invitar. ¿Tú la conociste, Sandra, en el diplomado? Sí, Elizabeth, no. No, se llama Cristina. Cristi, ¿no? Algo así. Okay. Cristina. Bueno, la vamos a invitar para que venga al programa vía telefónica y también comparta un poquito de lo que, pues, de como psicóloga, cómo podemos casar estos preceptos que estamos mencionando. Sandra, no podemos continuar con lo que es la alianza de inteligencia sin antes regresarnos un poquito y hablando de lo que es la fuerza cósmica del hábito, pues tenemos que empezar a tocar esos puntos. Tú hablabas de los neurotransmisores, que son unos elementos tan importantes, químicos que nosotros liberamos dependiendo, pues hay como más de 100, pero los más importantes, que es lo que quiero hablar el día de hoy, damas y caballeros, pues tenemos a la dopamina que maneja todo lo que es el placer, la motivación, el movimiento y todo lo que tiene que ver con la generación fortalece todo lo que es el ciclo de la positividad. Pero bueno, ¿qué pasa cuando tú estás en un estado de ánimo determinado, reaccionas ante una situación dada? Pues, ¿cómo va a influir tu estado de ánimo en la manera que tú reaccionas? Que era lo que estábamos hablando. Y que nosotros, los seres humanos, hemos tenido a bien, o a veces hemos tenido a mal, generar ciertos dichos
de los cuales nos hemos esclavizado, que muchos de ellos muy malos, por supuesto, que la curiosidad mató al gato, pobre gato, primeramente, ¿qué tiene la culpa el gato? Pero no, ese dicho está malo, porque nosotros debemos de seguir actuando con la curiosidad que tiene un niño. La Claro. curiosidad es la que te trae las nuevas posibilidades de resolver en la vida, los desafíos que te presentan, a veces las adversidades, ¿no? Que por las que uno pasa. Ujú. Pero entonces, vamos a hacer otra fe de ratas. Va a decir que ya chale con Francisco, puras equivocaciones. No eran los factores de Yamayaca, eran los factores de Yamanaka. Yamanaka. Yamanaka, Ok. sí, son muy famosos, porque como te digo, desde 2006 empezó a trabajar. ¿Qué son los factores de Yamanaka? Bueno, son, en el 2012 le dan el premio Nobel Ujú. y ellos, esos factores se utilizan para revivir esas células embrionarias, multipotenciales, que están viejitas, las convierten en células nuevas y empiezan a funcionar para revivir cualquier cosa que necesite revivir. En los ratones estaban con ratones que estaban perdiendo la vista, muchas gracias Sandra, pues le devolvían la vista a través de estos factores. Luego también ahora en los humanos, acaban de aprobar en marzo del 2026 la FDA, que es la autoridad farmacéutica, la autoridad de todo lo que tiene que ver con los diferentes eh, farmacólogos, productos de farmacia, pues. ah, entonces, ellos aprobaron para que estos factores de Yamanaka puedan ser experimentados ahora ya en seres humanos. Y hay una propuesta que va a hacer que ahora los seres humanos que tengan problemas con Parkinson puedan ser utilizados en eso. ¿Y por qué me viene esto a la mente? Porque precisamente lo que es la dopamina tiene mucho que ver con la cuestión del movimiento. Pero vamos a ver cómo es que influye nuestra manera de ser y estar en la vida en referencia a cuando enfrentamos un problema, un desafío o una situación determinada, cómo es que hay esa liberación de los neurotransmisores que depende cómo tú estés y cómo va a afectar esa situación. Dentro de los 5 más importantes, pues tenemos la dopamina, que maneja lo que te decía, la cuestión del positivismo, del estado de ánimo, de la paciencia, de lo que es el movimiento, fortalece al positivismo, al ciclo del positivismo. Pero también viene la serotonina, que ya viene más parte de la felicidad, te cuida el sueño, te cuida, bueno, muchas cosas, ¿no? Y luego después viene la GABA, después viene lo que es La oxitocina, ¿no? la oxitocina, la permíteme, ¿cómo se llama esta? Noradrenalina. Ok. Esa noradrenalina que también tiene mucho que ver con ese estado de peligro cuando tú te encuentras, tiene que activarse un estrés para salvar la vida, para salvarte la vida. Ujú. Directamente con el sistema nervioso interactúa y te prende o te apaga lo que es el sistema nervioso vegetativo, que es el sistema nervioso simpático, que es el que te va a hacer pelear, huir o bloquearte. Pero esto a su vez también te hace que haga una liberación de cortisol, que es dañino para el cuerpo. Entonces, que ese es una hormona, no es un neurotransmisor. Pero quise hablar de los neurotransmisores porque también está la aceticoltalima. Ya ves cómo soy yo para las palabras, ¿no? Pero por ahí va la cosa. Aceticolima. Bueno, ahorita vamos a encontrar la palabra, por favor, Sandra. Acetilcolina. A ver, vamos a ver qué es ese neurotransmisor. Que se trabaja directamente con la memoria, con el aprendizaje y con el sistema nervioso. Estamos hablando también que te trae una fatiga mental. Primero quise dar a conocer lo que eran estos neurotransmisores para después explicarle cómo es que su estado de ánimo va a empezar a afectar directamente o a activar estos neurotransmisores. De tal manera de que si usted está en un estado de ánimo bajo, con energía baja,
acetilcolima, ¿no? O algo así. Pero bueno. Estoy buscándolo. Sí, por favor. Y de esa manera nosotros vamos a empezar a hacerle frente a ciertas situaciones. Pero, por ejemplo, si al día de hoy me pasa un acontecimiento no muy agradable, ¿no? El cuerpo, el sistema nervioso, porque ya no nada más es la mente, es todo el cuerpo en su conjunto que va a tener una reacción, empezando desde el estómago, que es el segundo cerebro. Totalmente. Tercer cerebro, el corazón, con 50,000, de 40,000 a 50,000 neuronas. El tubo digestivo tiene 500,000 neuronas. Y nosotros tenemos 86 mil millones de neuronas. Gracias. Correcto. Yo iba a decir 86 millones. 86 mil millones de neuronas. Antes se creía que eran 100 mil millones. Potatoes, Cuando nacemos, dice. Traemos Pero ya más, ¿no? después de 30 y 40, llegamos a los Empezamos en una borrachera, pierdes 30, 40 mil neuronas. Y cuando te haces el BIPA, Pierden neuronas, todo. Totalmente. Entonces, nosotros cuando reaccionamos ante una situación dada un problema, por eso es que mencionábamos anteriormente, que un acontecimiento, dos personas lo pueden traducir o le pueden dar lectura de una manera radicalmente diferente. Aunque sea lo mismo, hablábamos de cuando tiraron a gol y que no entró el gol, uno de los directores reaccionó de una manera positiva, dijo, qué cerquita estamos. Y el otro se agarró la cabeza maldiciendo la situación. Vamos a hablar de eso, Sandrita. ¿Qué te parece si les cuento? Hay una anécdota, no sé si es cierta o verdadera, pero al final de cuentas es una metáfora que nos va a ayudar bastante para poder entender lo que significa el ser positivo y el ser negativo. Había dos niños entre 10 y 12 años y su papá los quería a los dos así como queremos a nuestros hijos, aquellos que son padres. Pero sí sabía diferenciar que había uno que era muy negativo y otro que era muy positivo. Todo le miraba la cosa bonita de la vida. Y en la Navidad dijo, al negativo le voy a tener que regalar el último grito de la moda en videojuegos. Por decir un nombre. Ejemplo, sí. No sé si existe el Nintendo todavía, pero vamos a hablar del último número. Sí, pero ahora está más cotizado. Bueno, pero okay. Por el tiempo. Ok, muy bien. Pero, o hay otro, bueno, lo último grito de la moda, lo más moderno que hay en videojuegos, eso le voy a comprar a mi hijo. Y al positivo le voy a poner en su puerta una cajita con heces de caballo, con excremento de caballo. Para ver cómo reacciona, vamos a ver qué tan positivo es. Lo quería sacar de sus casillas, ¿no? Sí. Y entonces, llegó en la Navidad, llegó el 25 de diciembre y se levantó el niño negativo y ve aquella caja con el último modelo de los videojuegos y lo avienta. ¿Cómo es posible, papá, que me hayas comprado esto? Ya que estaba dominando el otro también, ahora voy a tener que aprender esto. Y le dio lo negativo. Sí, claro. Y entonces dice, ahora voy a ver a mi hermano, a ver qué le dio. Y llega con su hermano y le dice, ¿qué te regalaron, hermano? Un caballo, dice, por ahí tiene que andar. ¿Por qué? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dependiendo de cómo sea tu pensamiento, es de la manera que vas a reaccionar. Ahora, si siempre andamos positivos, siempre estamos con ese buen genio, me gusta mucho utilizar la palabra genio, porque genio es lo que llevamos dentro y eso es lo que queremos despertar a través de este programa, en todos ustedes. Y entonces, cuando uno anda de ese estado de ánimo positivo, pensando que todo va a salir bien y pensando que si algo no sale tan bien como uno quisiera, que le demos una traducción más amigable a lo que es aquel evento que nos pasó. Si vamos a decir que fue una oportunidad de aprendizaje, si vamos a transmitirlo como una oportunidad de crecimiento, o vamos a condenar el evento, como decía William James, padre de la psicología americana. Decía, ¿eres tú con tu manera de pensar
cuando te caes, si te has caído en un bache o en una tumba. Los estoicos decían que cuando vengamos Sí, vamos a una pausa y regresamos, porque justamente de lo que estás diciendo es sí. Eso es lo que estás diciendo. Claro. Así es que regresamos, estamos aquí en Una Cita con Tu Mejor Versión. No, hombre, es que estos temas me fascinan. Creo que yo tengo, a ver si me hace. Bueno, y estamos en este tema de los neurotransmisores y habíamos hablado en la manera de que nosotros recibimos los acontecimientos, con qué mentalidad vamos a actuar de acuerdo con lo que nos pasa. Porque ya decía Epícteto. Epícteto fue uno de los estoicos. La escuela del estoicismo la funda Zenón de Sitio, pero había otros grandes estoicos, como lo que fue Marco Aurelio, el primero que dijo que la sabiduría era el poder cambiar aquello que puede ser cambiado y debe de ser cambiado. El poder aceptar aquello que no puede ser cambiado. Pero sobre todo el encontrar la diferencia. De acuerdo con Marco Aurelio, eso era lo que era la sabiduría. Estoy hablando de hace muchos miles de años, 300-400 años antes de Cristo, creo. Por ahí va la cosa, antes de la nueva era. A ver, ahí paremos. Que tienes que aceptar lo que no puedes cambiar. Exacto. Y las cosas que son cambiables, tú no tienes el poder ahí. Entonces tú tienes que enfocarte en lo que sí puedes cambiar. Exactamente. Y aceptar lo que no se puede cambiar. Pero sobre todo, ver la diferencia. O sea, es decir, no, yo ya soy así, no puedo cambiar. No. Eso no, tú sí puedes cambiar. De acuerdo con Santiago Ramón y Cajal, dijo, todo ser humano, si se lo propone, puede ser el escultor de su propio cerebro. Totalmente. Entonces, si se trata de cambiar, nada de que yo soy así. Yo era de muchas... yo ya me lo sé todo. Sí, exacto. Yo era de muchas maneras que ahorita no soy ni una cuarta parte de lo que era antes. Pero antes creías que así era. Pero sí, claro. No, pues yo sé así y ni modo. No. Desafortunadamente o afortunadamente para muchos de nosotros, el ego te va a hacer creer que no puedes cambiar. Y es algo que duele. Tú hablabas en otros programas, Sandra, cuando estábamos haciendo un desarrollo de una de las metas. Tú hablabas que precisamente el cambiar y hacer cambios, tú decías que a veces duele o es incómodo el cambiar. Claro, porque el ego no permite aceptar que está mal. Y vamos a justificarlo. Totalmente. Con todas las fuerzas de nuestro corazón, alma, cabeza, inteligencia, vamos a tratar de salvar nuestra personalidad que ya tenemos, aunque no sea la personalidad más correcta. Ahora vamos a hablar de lo que es la incapacidad inconsciente. Ya habíamos hablado de eso. Cuando tú no sabes que no sabes. Bueno, ahí estás un poquito medio perdonado, porque es como pecar cuando no sabías que era pecado, ¿no? Bueno, no sabía, o sea, perdóname. El detalle es que cuando ya lo sabes, ¿dónde te escondes? Exactamente. Entonces, ¿cómo haces? Cuando tú ya sabes que no sabes, ya entras a una incompetencia, pero consciente. Ya no es inconsciente, pero ya estás bien consciente de que lo que estás haciendo está mal. Pero luego viene el siguiente paso, que es muy importante, hacer algo que sea de competencia consciente. Es decir, bueno, ya me di cuenta que estoy fallando en estas áreas de mi vida, en estas áreas de mi comportamiento. Ahora tengo que ver y buscar ayuda, autoayuda, en Una Cita con Tu Mejor Versión, en los programas que hay de YouTube de crecimiento y desarrollo personal, para entonces yo poder mejorar en eso que estoy un poquito fallando. Totalmente. Fíjate que quiero comentarte algo. De acuerdo a los programas que hemos venido haciendo, Ajá. Y que uno tiene el conocimiento y que dices, ahora sé que sí la estoy regando y que acabamos de decir las cosas que sí puedes cambiar. Yo decidí hacer un cambio a raíz del programa. Dije, bueno, yo tengo que aprender también a hacer algo que ya no estaba haciendo, que era dormirme temprano y levantarme a las 5, porque yo me desvelo mucho trabajando y prefiero desvelarme, pero hoy dije, lo voy a cambiar, porque siempre pienso que yo me concentro más de noche, pero también sé que la serotonina, que la oxitocina
y sobre todo la que te repara el sueño tiene que ser entre las 12 de la noche y las 3 de la mañana. Sí, hay ahora que yo me todo voy un durmiendo, estudio de eso. claro. Hay todo un estudio. Fíjate que se llama el sistema, nosotros conocemos el sistema linfático, pero hay un sistema linfático con G en el cerebro que cuando es de noche, que no hay luz azul como la de la televisión, que no te hace una limpieza de nuestras neuronas. Totalmente. ¿Cómo es que funciona eso? Vamos a hacer una metáfora como que si tuviéramos todas las neuronas por ahí medio sucias, medio enlodadas, las agarráramos, le diéramos una enjuagada y luego tiráramos el agua sucia. Eso es lo que hace. Es una metáfora un poquito grotesca, pero qué bueno para que visualicen lo que pasa en su cerebro, damas y caballeros, cuando usted duerme de las 10, 11 de la noche a las 4 o 5 de la mañana. Pero el tiempo mínimo para una persona es de 7 a 8 horas. Así es. Porque si no duerme tanto así, es peligroso para la salud. Yo estaba al revés, me dormía a las 3 de la mañana, dormía poco, trabajaba, Claro. Pero hoy que hice el cambio, que fue de una semana, 2 semanas, me paro a las 5, voy al gimnasio, empiezo a las 7, ya estoy trabajando. Para la 1 de la tarde siento que abarqué demasiado y me sobra tiempo. Pero ahora sí he visto los cambios. Ajá. El cambio es justamente que el sueño, si es reparador, las células, si son reparadoras y que para que tú seas longevo, luzcas bien, tengas energía, tienes que dormirte temprano y hacer las 7 horas. Así y es. ya empecé a hacer Así es. eso, apenas llevo 7 días. ¡Felicidades! Tienen que ser 21 para que se haga un hábito. Muy pero bien. Me siento súper bien. Muy bien. Sandra, si ahorita aquí que nos va a hacer el favor de conectar al ingeniero César Vargas, porque él siempre ha sido una persona que le ha dicho sí, apoyarnos con un poquito de desarrollo de lo que estamos haciendo. El próximo tema, que ya habíamos hablado de los neurotransmisores, qué es, para qué trabajan y cómo funcionan. Entonces, si nosotros estamos de un mal humor, pues en ese momento que usted se dé cuenta que entró en esa etapa del mal humor, hay que cambiar el mal humor. Totalmente. Pero primero hay que darse cuenta que está de mal humor. Si alguien le dice, pues perfecto, más fácil porque ya le dijeron. Pero que usted se dé cuenta, que usted esté pendiente y presente en la situación y diga, ok, me estoy poniendo de mal humor, ¿qué voy a hacer? Tengo que empezar a sonreír, aunque sea falsa la sonrisa, porque eso engaña al cerebro. Sí, porque él no te mira. Exacto. Él te siente. Te siente que son se llaman neuronas de uso monocónogo, que son las que andan buscando, a ver qué haces, a ver cómo mueves las manos y cómo mueves el ceño para decir al cerebro, mira, él está enojado, está estresado, está triste, está desganado, está desesperanzado, ¿no? Entonces, Totalmente. si nosotros le ponemos una línea. Tú continúa. ¿Qué te parece si hacemos una pausa? Listo. Para poder conectar a César y vamos a regresar. Antes te quiero recordar que tenemos nuestro Facebook que se llama una cita con tu mejor versión. Nos puede buscar ahí para la gente que luego me llama y me pregunta. Ahí estamos dejando todos los programas. Estamos en YouTube a través de la Onda Radio, que se llama la Onda Radio 99.5 FM. Y yo te recuerdo que si estás buscando hacer lo mejor en tus negocios, llámale al Directorio Digital Online. Es la plataforma más completa de los negocios. Regresamos. Ahora sí, ya estamos de regreso. Es que estábamos viendo un ejemplo acá en la cámara de qué son las dendritas, de cómo es que esta neurona pareciera como algo simple, Ajá. pero eso nosotros lo tenemos. Sí, todos y tenemos se millones. Cuando tú activas tus neuronas, imagínate que si de esas 86 mil billones. 86 mil millones de neuronas, ¿no? Ajá, y tú estés fumando. Estás matando neuronas, es muerte neuronal, o sea, así es. realmente nosotros sí creamos nuestro destino. Y fíjate que hay otra manera de matar las neuronas que muchas personas no lo saben, incluso doctores, amigos míos, lo desconocen. Cuando hay una liberación de cortisol, ¿qué pasa cuando tú te sientes desesperanzado, te sientes enojado, te sientes caído, deprimido? Entonces, de la profundidad del cerebro, el hipotálamo
le manda una orden directa a las glándulas suprarrenales que están arriba de los riñones para que éstas a su vez lancen la adrenalina, noradrenalina y cortisol. El cortisol, que es una hormona dañísima claro que el cortisol es bueno dentro de los ritmos circadianos, pero en exceso y sostenido el cortisol puede causar muerte neuronal si se combina con el glutamato, que es un excitador. El glutamato es otro neurotransmisor que también sirve para cosas buenas en su medida apropiada. Pero bueno, ya estamos convencidos entonces de que si nuestra forma de ser nos ha llevado hasta donde estamos, pero queremos ir más allá de donde estamos, emocional, física o materialmente, entonces tenemos que cambiar un poquito nuestra manera de ser para poder transitar a una mejor vida emocional, personal o empresarial o material, ¿no? Me gusta. Y entonces en la clase anterior, por decirlo de una manera, en el tema anterior que tratamos de la disponibilidad de aprender, pero de hacer cambios, pues es que hay factores, es como si tú tienes toda la disponibilidad de aprender, pero no tienes la disponibilidad de hacer cambios, entonces lo que aprendiste no te sirvió. Entonces debemos de poner en práctica todo aquello que aprendemos, especialmente en el momento que usted comprenda un concepto, lo entienda, pues hay que comentarle al compadre. Fíjate que esta tarde me di cuenta de que si nosotros actuamos de una manera determinada, o nos hacemos daño o nos mejoramos como personas. Porque si bien es cierto, hablábamos de los estoicos hace un momento, estaba Marco Aurelio, estaba Zenón de Sitio, estaba Epícteto. Y Epícteto dijo, lo malo de lo que nos pasa, un incidente, un accidente, todo eso, no es lo que nos pasa, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos pasa. ¿Cómo traducimos ese evento que nos pasó? ¿Cómo nosotros vamos a dar lectura a aquella posibilidad de esa desfortuna o de ese, ¿cómo se pudiera decir? De esa adversidad. Entonces nosotros tomamos la decisión de actuar de una manera enojada porque nos robaron el carro. Y nos hacemos daño al cerebro y nos hacemos daño a nosotros mismos físicamente también al cerebro porque estamos actuando de una manera súper negativa. Y entonces, cuando actuamos de esa manera negativa, empieza a haber esa escasez de dopamina, de serotonina y la GABA. Empiezan a actuar de una manera radicalmente dañinas para nuestro sistema. Es lo que yo decía ahora que estuvo lo del mundial. ¿Cuántos químicos en un momento, en un partido, se distribuyeron en nuestro cuerpo? No, sí, claro. La ansiedad de que sí, pero que no, pero ajá, que ya claro. vino. Sí entró el gol. Entonces, sí. ¿Cómo estaba nuestro cuerpo? Imagínate en masa. Sí. ¿Y sabes qué pasa con eso? Pasa que las neuronas espejo, que ya sabes cuándo fueron descubiertas, pues son las culpables de todo esto, porque son las que van a empezar a determinar que nos identifiquemos con aquel acto que pasó. Ahora, ¿cuánto daño nos hace nuestra familia? Empezando desde la persona que nos cuida cuando estamos chiquitos, de nuestra mamá, de nuestro papá, de todo lo que está en nuestro entorno. ¿Cuánto daño nos puede hacer o cuánto beneficio nos puede hacer? El ingeniero me mandó un video el otro día muy interesante y está el niño pequeño, tendrá 1 año aproximadamente, y empieza a llover fuerte y empiezan unos truenos horribles con unos rayos espeluznantes y el niño pone una cara de miedo y su mamá, muy inteligente, empieza a aplaudir. ¡Qué feliz soy! Porque mira, nos está lloviendo para nosotros. La lluvia es vida. Mira qué bonito. Y el niño empieza a cambiar esa cara de consternado por una cara feliz porque su mamá ya le está diciendo que la lluvia es buena.
Si no hubiera hecho eso la señora, cuando el niño crezca, ve llover, no, yo no voy a trabajar porque está lloviendo. No, la lluvia no, y los truenos tampoco. Entonces ahí viene el negativismo. Nuestra personalidad se va construyendo, ya lo habíamos dicho, acerca de la manera que pensamos, de la manera que traducimos y que reaccionamos ante los eventos, porque los eventos están condicionados, nuestra respuesta a los eventos, nuestras acciones están condicionadas de acuerdo a lo que pensamos. Pero, ¿cómo es que pensamos lo que pensamos? Porque venimos acumulando, damas y caballeros, a través del tiempo, lo que es bueno, lo que es malo, lo que sí, lo que es no. Y eso se va haciendo circuitos neuronales en nuestro cerebro. Un circuito neuronal son conexiones de neuronas. Y ya vimos ahorita, nuestra amiga Sandra nos hizo el favor de presentar una fotografía de una neurona. Pues esa neurona contiene información visual, contiene información auditiva y sensorial, que es gusto, olfato y tacto. Olfato, gusto y tacto. Y de esa manera se van creando nuestras creencias. Acuérdate del niño que cuando escuchó por primera vez un trueno y un rayo y la lluvia, puso una cara de consternación, de susto. Si su mamá no le cambia la percepción de lo que es la lluvia, ese niño puede crecer con un trauma a la lluvia, a los truenos y a los rayos. Lo hemos visto. Exacto. Y personas ya siempre trayendo sin querer soltar también ese trauma porque no lo sabe. Bueno, me parece que ya tenemos a César en la línea. Distinguido ingeniero, qué gusto tenerte de nuevo con nosotros. Y no sé si estuviste escuchando, pero estábamos hablando del meme que me mandaste, un video tan cortito, Sandra, un video cortitísimo del niño cuando escucha llover. Y bueno, así es como se crean nuestros circuitos neuronales. César, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Primero que nada, saludos al noticiero, a Sandra, al licenciado, y muchas gracias aquí por la oportunidad para compartir. Sí, yo estaba escuchando la participación del video, precisamente como programación neurolingüística. Es muy importante como padres, como adultos, somos los encargados de reforzar los buenos hábitos o también reforzamos algunos traumas como tal, ¿no? En el video, como bien mencionaba el licenciado, el niño se empezaba a asustar por ver unos truenos. Sin embargo, la mamá como una adulta, y la mamá tiene muchísimo empuje en todos nosotros para poder obtener hábitos o traumas. Entonces, en vez de enfatizar lo que sea algo malo, al contrario, lo potencializó. Y de hecho, en el mismo video se visualiza de que, mira, Dios te está hablando, y empieza a aplaudir. Entonces, sincronizaba de prácticamente cada aplauso era un rayo. Y entonces le potencializaba la imagen de la mamá al niño, de que cada vez que Dios le hablaba, era a través precisamente de un rayo. Y al finalizar, cada vez que cayó un trueno, el niño se potencializaba, se daba fuerzas y le daba todo ese empuje, ¿no? Lo que yo quiero comentar aquí con el licenciado Francisco es, los padres, evidentemente, son las primeras personas en que nos impulsan o nos detienen para nuestro éxito en la vida. Por ejemplo, algunas personas dicen, oye, es que soy pobre, ¿pero por qué? Bueno, no es porque querramos, sino porque en nuestra infancia crecimos porque nuestros padres nos inculcaban de que solamente el que no tranza no avanza, o el que es que ser humildes, o el dinero es malo, o cosas así. Tenemos nosotros ciertas frases que son anclajes y eso no nos impide a crecer en una parte económica. Ahora imagínense, esta persona se quiere integrar a la sociedad y quiere crear en una empresa, quiere crear alianzas estratégicas o quiere, por ejemplo, buscar socios y demás, pues va a batallar, porque necesitamos crecer internamente nosotros para poder ver las perspectivas de los demás. ¿Verdad, mi estimado licenciado? ¿Tú te acuerdas la primera vez que viste llover y escuchaste el trueno del cielo? ¿Te acuerdas qué te dijo tu mamá o no tienes memoria de eso? Porque yo sí tengo y me encantaría compartirla. Compártelo, yo no recuerdo en mi caso en estos momentos. Cuando llovía. La primera vez que tú recuerdes, empezó a llover, empezó a tronar, ¿qué te dijo tu mamá? Si es que te dijo algo. Sí, me dijo. ¿Qué te dijo? Me dijo, ahorita que termine el trueno, vamos a hacer barquitos de papel para salir a pasearlos. Entonces, nosotros esperando que ya saliera el trueno para poder salir después del trueno. ¿Qué tal? O sea, ¿Qué a ti? ¿Tú te acuerdas de qué te dijeron la primera vez?
La primera vez que me dijeron que iba a llover y que iba a refrescar le iba a refrescar todo el ambiente. Ok. Pero Iba un a trueno, ser- porque el trueno es... Ajá, el trueno, Ujú. el trueno. Ah, el trueno. Sí, me dijeron ahora sí que cómo aplaudía el cielo, ¿no? Era lo que me Ok. decían. Sí. Fíjate que mi madre con su gran sabiduría, infinita sabiduría, me acuerdo, yo tengo muy buena memoria a largo plazo. Yo puedo acordarme desde que tenía 1 año, 2 años, 3 años, y me acuerdo que ella me dijo, es que Dios está tocando los tambores allá arriba. Oh, wow. Pero yo me quería imaginar y decía, no, se me hace que los está rodando, decía. Se me hace que avienta los tambores, porque yo ya sabía lo que era un tambor. Me había Sí. comprado mi mamá un tambor de soldado para darle. Decía, es que son los tambores que están rodando en el cielo, por eso suena así. Entonces, afortunadamente, no me puso una connotación negativa de lo que eran los truenos cuando llovía. Y yo creo que por eso nunca le he tenido miedo a la lluvia, ¿no? Siempre me ha gustado No, ni yo salir. tampoco. Para mí es como una danza para salir a mojarte. Muy y bien. todo eso. Ingeniero, entonces, partiendo, porque ahorita estamos entrando en la recta directa de lo que viene a ser la alianza de inteligencia, de lo que viene a ser una Mastermind Alliance, que es cuando 2 personas o más, y esto también es un pasaje bíblico, ¿no? Cuando 2 personas o más se unen para la obtención de un objetivo determinado. Y entonces, continúas con lo que estabas comentando, ingeniero, de la mamá, de cómo influye en nosotros el tipo de personas con las que nos relacionamos, ¿no? Porque es lo que va a determinar. Tú decías que el 40% de lo que, de nuestros resultados es de nuestra manera de ser, ¿no? Pero ahora tenemos una emergencia que va a haber, ¿qué dice? Que va a haber tormenta, monzón a las 7. A las 7:45, así es que tengan mucho cuidado para nuestra gente que está allá afuera. Y Entonces, para ingeniero, nosotros. qué importante es para nosotros poder elegir a las personas adecuadas que van a acompañarnos en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo, en nuestros proyectos, ingeniero. Sí, bastante, lo es todo. Empieza desde el reclutamiento, desde las intenciones. Hubo una entrevista que me acuerdo mucho que quiero traer ahorita a colación, en donde una persona le hacen una pregunta a un alto coach de la NFL, ¿no? Que qué era más importante en el momento de atraer jugadores de alto rendimiento, la técnica, la fuerza o la actitud. Y el coach de alto rendimiento dijo, mira, excelente pregunta, te felicito, pero quiero decirte, ante la técnica, la fuerza, lo importante está la actitud. Con una muy buena actitud, con una capacidad de flexibilidad y sobre todo que tenga una gran visión acerca del equipo, porque son visiones, son valores que tienen las personas. Ahí es donde precisamente ya la técnica y lo demás se pueden enseñar. En la programación neurolingüística, aquí es donde viene una técnica que el licenciado puede explicar más adelante y que se va a acordar dando este tema, se llama el rapport. Cuando nosotros estamos platicando con alguien y se genera un rapport, precisamente ambas personas suman, porque van al mismo objetivo, van a la misma meta. Cuando estás creando alianzas estratégicas, cuando quieres generar tu sistema de vendedores, por ejemplo, imagínense que tienes a 10 vendedores y los 10 están exactamente tirándole al mismo objetivo, a la misma meta. Se potencializa el efecto. Pero si tienes un grupo de personas que tienes a 10 vendedores y cada quien está girando, tratando a donde ellos quieran, pues obviamente ninguna empresa va a llegar a ese mismo objetivo. ¿Cómo se pueden hacer eso? Bueno, las técnicas precisamente hay dinámicas de grupo, que las dinámicas de grupo donde primero que nada se deben de conocer a las personas, deben de tener que ser alineadas a la misión y valores de la empresa. Posteriormente también hay dentro, pues también están las capacitaciones de ventas, pero también es muy importante que cada uno de ellos tengan también su proceso interior. Si la misma empresa provee un proceso, un diagrama, una capacitación de crecimiento interior, pues van a crecer. ¿A qué me refiero? Imagínense que tengo los mismos 10 vendedores y a los 10 vendedores les hacemos un curso, un diplomado que diga sanar al niño interior enfocado a ventas, pues imagínense. Entonces imagínense que uno dice, a ver, ¿qué tienes miedo de vender? No, es que de niño nunca me dijeron que no era buen vendedor, lo anotamos. Oye,
el papá decía, mira, eres tan torpe, ¿por qué no puedes ser como tu hermano mayor? Comparación, traición. Entonces, también la misma empresa, con alguien que tenga como una especie de coaching, que somos nosotros, pues podemos hacer un coach para empresas y ahí empezar a ver, a diferenciar las áreas de oportunidad de cada uno, y con técnicas de coacheo, con las leyes del éxito, pues ahí es donde se empiezan a sanar cada uno, pero obviamente con estos objetivos. De verdad que este tema, esta dinámica se puede implementar perfectamente a todas las empresas, en todos los servicios, para llegar a alinear y crear alianzas estratégicas, precisamente. Claro, Licenciado, ¿qué yo creo opina? que las alianzas van a determinar, o sea que hay una ley, y la habíamos hablado anteriormente, la ley de los 5 años, que dice que tú, saludos a mi amigo Eric Burgos, y yo le platiqué, te voy a ver en 5 años, le dije, y no entendió hasta después de que ya estuvo en el seminario, en el diplomado, ¿no? Hay una ley de los 5 años que dice que tu ingreso de aquí a 5 años va a ser el ingreso promedio de tus 5 mejores amigos. Y lo habíamos repetido anteriormente, Sandra, en otro programa, si hay la necesidad de cambiar amistades, de reemplazar, pues hay que hacerlo. Porque hay personas muy lindas, personas. Yo tengo, en mi entorno existen personas de un corazón enorme, que yo amo, que yo quiero, pero también no las quiero cerca de mí. Porque es que no hay intención mala. Lo que pasa es que inconscientemente son como un hoyo negro. Te chupan la energía, te hacen sentir de la mejor manera. No hay mala intención, pero es su condición. Entonces creo que es importante saber eso, de que cuando nosotros nos sentamos de una manera que no sea muy positiva, que no sea muy alentadora, que no sea motivadora y que te empuje, hay que hacernos un poquito. Voy a hablar con el permiso de mi hijo, una historia verdadera, para que puedan ustedes, damas y caballeros, poder tener un poquito de poderme explicar yo más bien lo no que hay como quiero ejemplo, decir, sí. lo que quiero decir con una alianza efectiva de inteligencias. Cuando usted quiera hacer un proyecto, con qué tipo de personas se tiene que juntar. Cuando mi hijo estaba en 2º año de primaria, me acuerdo que él me dijo, papá, me dice, las matemáticas no se me dan. Y obviamente yo con aras de siempre darle para arriba, porque ese fue lo que me distinguía a mí, y él lo reconoce desde que estaba en 1º de primaria, de que si alguien le hacía sentir a él con seguridad era yo. Entonces, mi hijo, le digo, y yo bromeando le decía, pues, ¿de quién eres hijo? Ahí lo tienes, pero hay que despertar ese genio. Claro. Entonces le digo, ¿sabes qué? Yo sé que tú eres bueno para las matemáticas, pero déjame encontrar la solución, porque en este momento no te puedo decir cómo, porque él estudiaba y no se le daba. Y yo un día, ya sé lo que voy a hacer. Compré un chocolate de polvo, y le dije, ¿sabes qué, hijo? Le dije, en este chocolate va a haber un elemento especial, una partícula bien microscópica que entra a tu cerebro después de que tomas chocolate, interactúa con las neuronas que tienen que ver directamente con la inteligencia de las matemáticas, hemisferio izquierdo, y va a desbloquear, va a deslaquear ese gen que está apagado ahí. Y yo me sentía muy mal porque sabía que le estaba mintiendo, pero tenía algo que hacer. Y entonces él todas las mañanas se levantaba y hacía chocolate a las 7 de la mañana, y ahí me dolía el corazón, me daban ganas de llorar, verlo cómo estaba, con ese entusiasmo, con esa fe que tenía. La fe es otra de las leyes de éxito que lo vamos a desarrollar. Y entonces, después de ciertos 2 meses pasaron, él empezó a mejorar en las matemáticas. Porque él estaba haciendo lo que tú le dijiste. Exactamente, pero ¿qué era lo que yo estaba haciendo ahí? A ver, caballeros, más que una mentira, lo que yo estaba plantando en mi hijo era una esperanza, era seguridad en sí mismo a través de un efecto placebo que iba a encontrar en el chocolate. Y entonces, cuando se gradúa de 2º año de primaria, se gradúa con A. A es la calificación máxima que puedes sacar. Y así sucesivamente.
tercero, cuarto, quinto, pero no nada más en matemáticas, sino que ahí se deslaqueó el genio que llevaba dentro y pasó toda la primaria y la secundaria con puros A. ¿Sabes qué? Eso me recordó a mi mamá porque ella me decía, examen, me daba nueces y almendras. Ahí está. Para Exacto, estudiar. Exacto. Y la verdad es que siempre fui de 10. Y tú lo querías, y tú lo creías. Y yo lo creía. Ahí yo está. Lo creía. Bueno. Y hasta hoy en día, cuando me pongo a hacer un proyecto, me llevo mis nueces y mis almendras. Cuando se gradúa él de la high school, creo, que ya va a entrar a la universidad, va a estudiar ingeniería mecánica. Imagínate, si él le hubiera dicho a una persona en segundo año de primaria, antes de que manejara las matemáticas, yo quiero ser ingeniero mecánico, le iba a decir, dedícate a otra cosa, porque para ser ingeniero mecánico tienes que saber lo que es la matemática. Claro. Y me dice, papá, me dice, ¿verdad que era mentira lo de chocolate? Me dice. Y sentí el nudo en la garganta, pero afortunadamente mi hijo se graduó con los más altos honores, Bueno. summa cum laude de la universidad y hizo su maestría y afortunadamente le mando un abrazo y unas disculpas por haber utilizado sin su permiso, o más bien dicho, yo me lo di de hablar de esta historia. Y entonces, César, esto viene a concluir que depende de con quién te juntes, son los resultados que vas a tener. Dame un ejemplo, César, por favor. Bueno, el ejemplo acerca de las frases que nos están anclado y cambiar la perspectiva. Eso, exactamente. Bueno, por ejemplo, yo puedo tener algunas frases como, por ejemplo, no sé si han escuchado ustedes que dice, nosotros somos pobres, pero honrados. Exacto, ¿Sí? eso es malísimo, malísimo. Eso lo tenemos. Malísimo. Sí, bastante. ¿Cómo lo podemos replantearlo? Bueno, primero que nada es quitar la parte del juzgar y el quién lo dice. Dentro de la programación de neurolingüística hay una técnica que dice que el mapa no es el territorio. Exacto. Y una cosa es una opinión y una cosa es un hecho. Muchas personas tenemos aferradas las opiniones como hechos. Por ejemplo, no me gusta tu camisa rosa porque la camisa rosa te hace sentir inseguro. Imagínense, todas las personas que vayan a utilizar esa camisa rosa van a sentirse inseguros, ¿no? O al revés, alguien le dice, qué bien te ves con el color negro ante unas presentaciones de negocios, entonces este señor va a crecer cada vez que va a tener una presentación de negocios, va a visitar un cliente importante, se va a vestir de negro, ¿no? O qué tal los ricos no será el reino de los cielos. Exactamente. Uh-huh. O sea, otra equivocación. Claro. Hay muchas frases hasta también religiosas y bíblicas que también están limitadas para el dinero, que tenemos que transformarlo y cambiar la perspectiva para poderlo potencializarlo y efectivamente al contrario, sí, podemos ser exitosos, podemos romper las cadenas, podemos romper nuestras limitaciones mentales que nosotros tenemos, pero ni siquiera son propias, son que alguien nos dijo, alguien que tuvo mucha injerencia en nosotros. Imagínense ahorita una persona, un futbolista, que haga un mensaje de éxito y que aquel de la otra persona en la pantalla que ve ese mensaje se ponga las pilas. Es que porque Neymar lo dijo, Cristiano Ronaldo o Messi o Haaland lo dijo, yo quiero ser como él y voy a tener mejor este éxito. Claro. Entonces, las personas que tienen influencia sobre nosotros, las palabras dichas en tiempo y en forma ayudan y sanan y nos ayudan a crecer en nuestra vida diaria para romper las limitaciones y ser muy exitosos. Pero sí depende mucho, hablando de la alianza de inteligencias, alianzas que uno hace cuando uno está envuelto en algún proyecto que quiere hacer. Dependiendo la gente que tengas a tu alrededor, es el tipo de éxito que vas a tener. Porque el éxito, si bien es cierto, el éxito es una decisión personal, pero imposible de lograr sin la ayuda de los demás. Por eso, en otra ley de éxito que vamos a estar hablando, que se llama cooperación, vamos a darnos cuenta la importancia que tiene del poder encontrar a colaboradores, pero a la vez saber colaborar también nosotros para ayudar a aquella persona a crecer, hacer una alianza, hacer una reunión cada semana y hablar de los proyectos, hablar de las debilidades y de las fortalezas de cada quien, plantearnos diferentes desafíos, pero también hacer ejercicios en los cuales nosotros vamos a comprometer a crecer día a día, a ser mejores personas día a día y hacer promesas de los cambios que vamos a hacer. Totalmente de acuerdo. Y el tiempo se nos acabó, Francisco. Otra vez. Otra vez.
Ya debemos de agarrar más tiempo. Pero nos vemos la próxima semana, próximo lunes, todos los lunes a partir de las 6 de la tarde. Estamos Francisco y su servidora en una cita. Con tu mejor versión. Muchísimas gracias, ingeniero César Vargas. Te mandamos un abrazo de aquí de Phoenix, Arizona. Muchísimas gracias. Nos vemos.